Queridos, buen día, paz, gracias de Dios a todos. Muy linda oportunidad tenemos de poder estar acá en esta mañana, en este lindo día que el Señor nos ha regalado para poder adorar a su nombre, como iglesia, como gente redimida por el Señor, transformada por el Señor y en proceso de transformación ainda también por el Señor. Nosotros estamos en Eclesiastés con reflexiones en este libro bíblico de Eclesiastés y hoy seguiremos con los versículos que quedaron del capítulo 3 y el comienzo del capítulo 4. Eclesiastés, versículos 16 del capítulo 3 al versículo 6 del capítulo 4. Yo le voy a pedir que el texto ahora para el comienzo, nosotros lo tenemos aquí proyectado, pero luego que se mantenga con sus Biblias ahí abiertas para poder acompañar porque vamos a estar usando el texto sin la proyección. Y la reflexión nuestra tendrá como base eso, 3 actitudes frente a las injusticias de la vida. 3 actitudes frente a las injusticias de la vida. Versículo 16 del capítulo 3, por ahora tenemos proyectado, nos dice, aún, y el aún está conectando con cómo él terminó el versículo 15 de la sección anterior. ¿Se acuerdan los que estuvieron que el otro domingo, no el pasado, sino el otro, nosotros hablamos de la cuestión del tiempo, de la acción de Dios en el tiempo y cómo Dios tiene un tiempo reservado, preparado, determinado para todo propósito bajo el sol, bajo el cielo. ¿Tá? Entonces, en el versículo 16, el aún está conectando con toda esta sección anterior. Aún he visto bajo el sol que en lugar del derecho está la impiedad o la injusticia, ¿tá? Dependiendo de la versión que vamos a estar usando. Y en el lugar de la justicia está la iniquidad. Yo me dije, otra vez, lo mismo que ya pasó varias veces, esta introspección de Salomón. Al justo como al impío juzgará Dios. ¿Por qué? Porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Me dije, nuevamente hacia adentro, me dije también en cuanto a los hijos de los hombres. Ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como las bestias, los animales. Porque la suerte de los hijos de los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen un mismo aliento de vida. El hombre, el ser humano, no tiene ventaja sobre los animales, porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe si el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? He visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. Porque ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Entonces yo me volví, estamos entrando en el capítulo 4, entonces yo me volví y observé todas las opresiones que se cometen bajo el sol, y vi las lágrimas de los oprimidos, y no tenían quien los consolara. En manos de sus opresores estaba el poder, y no tenían quien los consolara. Así que felicité a los muertos, los que ya murieron, más que a los vivos, los que aún viven. Pero mejor que ambos está el que nunca ha existido, que nunca ha visto las malas obras que se cometen bajo el sol. He visto que todo trabajo y toda obra hábil que se hace es el resultado de la envidia, de la rivalidad entre el hombre y su prójimo. También esto es vanidad y correr tras el viento. El necio se cruza de manos y devora su propia carne.
Más vale una mano llena de descanso que 2 puños llenos de trabajo y correr tras el viento. ¡Qué ánimo! ¡Qué gran texto de autoayuda! Bestseller de las librerías del siglo XXI. Vamos a orar, a ver si algo bueno sale de todo eso. Vamos a hablar con el Señor. Padre, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar acá en esta mañana y de poder, oh Dios, como pueblo tuyo, adorar a tu nombre y exaltar tu presencia, reconocer a Jesucristo como Señor, Salvador de nuestras vidas, oh Dios. Todo esto por gracia y por misericordia. Y ahora vamos a ver algunas injusticias de la vida. Cosas escritas, pero más que todo, cosas existenciales. Cosas que vivimos y sufrimos en la propia piel. Pero más allá de esto queremos ver cuál debe ser nuestra actitud frente a las injusticias de la vida. ¿Cómo debemos proceder? Hay un camino tuyo, Señor, y es eso lo que nosotros queremos ver en esta mañana, que tu Santo Espíritu nos ayude y ayude a cada uno que llegó acá en esta mañana, por distintos medios y razones, pero que tu Espíritu Santo comunique esta verdad a cada corazón y edifique cada vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos, injusticia. ¿Quién nunca sufrió? ¿O quién nunca tuvo una sensación de haber sido injusticiado en su caminar, en su jornada, en su trayectoria, en su existencia? Pero más allá del sentimiento, más allá de haber sentido que la injusticia le golpeó la existencia, la puerta, la vida, está la realidad. La realidad que somos, fuimos en algún momento de nuestras vidas injusticiados. Podemos hablar desde el otro lado también, podemos hablar que nosotros también hemos cometido injusticias. Podemos hablar que nosotros también somos injustos. Podemos hablar también que la impiedad tiene cara de Abiles. La impiedad tiene cara de Matías, de Enrique, de Anita. La injusticia es un espejo en el cual yo me puedo ver, en el cual yo me puedo mirar, en el cual yo soy reflejado. Pero el texto, el flujo de la sección en que nosotros estamos en esta mañana, está hablando de un lado de la moneda, está hablando del sufrimiento de la injusticia. Está hablando desde la perspectiva del que está mirando, reflexionando las injusticias de la vida. Las injusticias de la vida. Ele está mirando desde el lado del oprimido. Ele está mirando desde el lado del que fue injusticiado. Ele está mirando desde el lado del que sufrió alguna injusticia. Ahora, ¿cuál es el rincón de la injusticia? ¿Cuál es el hogar de la injusticia? ¿Dónde habita la injusticia? ¿Dónde vive la injusticia? Porque como iglesia cometemos injusticias también, ¿o no? Porque en el ámbito familiar cometemos injusticia también, ¿o no? Sufrimos y cometemos. Entonces, la vivienda de la injusticia es el corazón humano. La vivienda de la injusticia es el alma humana. Es la presencia humana. Porque toda estructura se firma y se afirma a partir de la acción humana. El ser humano erige, construye estructura. Y la estructura construida por el ser humano que es impiedoso es una estructura impía. O que por lo menos hay en ella impiedad. Quizás sus raíces no estén contaminadas por la injusticia, pero sí hay en ella injusticia. En este texto, en estos versículos que leímos, nosotros vamos a ver algunos lugares donde Salomón contempló la injusticia,
La injusticia en forma de opresión, la injusticia en forma de envidia o de rivalidad, según la traducción que tenemos. Y vamos a ver al final de los versículos leídos 3 actitudes frente a estas injusticias, mayormente en el ámbito del trabajo, pero en general en el ámbito de la vida. Empecemos entonces con el versículo 16. Versículo 16. Vi más debajo del sol. No se olviden, acá hoy hay varias personas que no han venido en ninguna de estas mensajes que hemos predicado. Entonces, bajo el sol es el ámbito de nuestra existencia terrenal. Las reflexiones de Salomón están delimitadas por la vida bajo el sol. Y bajo el sol es un sinónimo de nuestra existencia terrenal. Es un sinónimo de los acontecimientos del cotidiano. Todos ellos acá en esta tierra. Su reflexión trasciende solamente en algunos momentos. Cuando él quiere decir a los seres humanos bajo el sol que la vida sin Dios no tiene sentido, es correr tras el viento. Es buscar apalpar vapor, humo, abrazar lo que no se puede abrazar. Entonces, él está reflexionando en nuestra caminata acá, bajo el sol. Está mirando las injusticias acá. Por eso es tan realista en lugar de ser tan pesimista. Podemos mirar y luego de haber leído ese texto decir, qué pesimismo tremendo. ¿Qué hago ahora? Pero podemos mirarlo y con lo que hemos vivido, poco o mucho, pero con lo que hemos vivido decir, esta es la realidad. Es esto lo que veo alrededor mío, adentro mío y en la tierra en general. Entonces es realista. Pero él no nos quiere dejar en este lugar de bajón espiritual, sino que quiere decir, esta es la realidad de la vida sin Dios, pero hay otra, y se la podemos disfrutar ya acá. Entonces, versículo 16, vi más debajo del sol. ¿Y qué fue lo que él vio? Versículo 16, la segunda parte. En lugar del juicio, o en lugar de la justicia, que ahora yo me pasé a la Reina Valera 1960. Entonces, en lugar del juicio o de la justicia, allí impiedad. Y en lugar de la justicia, allí iniquidad. La mirada de Salomón, del Cogelet, del maestro que convoca a la asamblea para dar un discurso, una enseñanza, ahora hace una parada, hace un parqueo en aquellos lugares donde la justicia debería fluir como agua corriente. Si tomamos nuestros días, él mira la Suprema Corte de Justicia, cuyo símbolo está en una dama con una espada y una balanza equilibrada. Y ella es ciega, no porque la justicia debiera ser ciega, sino que no debiera tener favoritos, sino que no debiera mirar estatus social de una persona en el momento de juzgar, en el momento de accionar frente a su deber que es promover la justicia. Entonces, él mira en este lugar, él mira en este ambiente y lo que él ve allí es impiedad. Y él repite, haciendo énfasis, diciendo, en el lugar de la justicia, nuevamente, iniquidad. Él ve que la impiedad es aquella fuerza que está trabando, que está impidiendo que el derecho corra suelto en el lugar donde el derecho debería existir, o donde la justicia se debería cumplir, o donde el juicio se debería establecer. Y la imagen parece muy favorable ahora, pero desde el otro lado. Es decir, la justicia a veces hace vista gruesa y no quiere ver, porque no le interesa ver verdaderamente el problema para juzgar de la manera que se debe juzgar. Y él dice, allí, en aquel lugar donde se espera, donde el corazón se alegra porque quizás va a haber justicia, allí yo vi iniquidad. Allí yo vi impiedad. Impiedad, iniquidad en el lugar donde la justicia debería correr como agua
corriente. Deveria fluir, deveria fazer valer sua imagem, o comissionamento de poder que se lhe deram. Ele disse, aqui está a impiedade. Podemos ir trasladando esta mirada de Salomão a diversos âmbitos da vida, tal como já hablamos acá quando introducíamos o tema. Pero a questão é mirar hacia adentro agora e perguntar se o injusto está sendo beneficiado em aqueles lugares onde a injustiça deveria ser punida. O que hacemos nós? Qual deve ser nossa atitude? Quizás valga a pena a injustiça, porque al fim e al cabo a injustiça está sendo premiada na sociedade. Quizás valga a pena cometer o delito, ¿por quê? Porque estes estão sendo protegidos, estão sendo guardados ou estão sendo ignorados em sua atitude bajo el sol. Então a pergunta é, o que hacemos? E Salomão se antecipa e em um monólogo hacia su coração, el versículo 17, ele disse, e dije yo em mi coração. Poderia haver dito qualquer coisa. Já que é assim, me vou a lançar a la impiedade. Me vou a tirar com todo para a vida impía, porque sou premiado bajo el sol. Pero ele disse, yo dije en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios. Me acompanha aí com sua Bíblia, por favor, no texto bíblico, para que não perda o lugar onde estamos. Al justo y al impío juzgará Dios. Estamos en el versículo 17 del capítulo 3. Al justo y al impío juzgará Dios. Ele quer dizer que quando ele mira a injustiça praticada por los hombres, por los seres humanos, hasta en aqueles lugares onde esta justiça deveria fluir como um rio e não flui, ele disse, Deus está mirando. E Deus vai a juzgar tanto uno como o outro. É decir, chegará o momento, e Salomão não está falando do juízo final, ele não está falando de lo que vai passar no último dia. Ele está relacionando isto com todo o que já vimos no capítulo 3, que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol, acá, na terra. Agora, tal como já vimos do versículo 1 ao versículo 15, nós não conhecemos a la perfeição este tempo. Sabemos que existe, sabemos que está determinado, sabemos que Deus está obrando. Agora, não conhecemos este tempo. Não sabemos se podemos afirmar com toda segurança que a injustiça será corrigida amanhã, porque está dentro de um tempo determinado por Deus e Ele vai actuar neste tempo determinado por Ele e solamente por Ele. Agora, a grande questão de Salomão é que este tempo existe. É que Deus em algum momento vai deixar claro quem é justo e quem é injusto. Que Deus não aceita soborno, tal como nos diz a própria palavra em Deuteronômio, por exemplo, capítulo 10, que Deus não aceita soborno. Então, Deus, no tempo que Ele ha determinado, Ele vai juzgar. E o juzgar de Deus, tanto a um como a outro, deixará em claro quem ha praticado a justiça e quem está vivendo de la impiedade, de la injustiça. Aún no versículo 17, porque aqui há um tempo para todo o que se quer e para todo o que se hace debaixo del sol. Lo que ha passado é que muitos se han apresurado a hacer justiça com as próprias manos. Já hemos visto teologias que foram levantadas para que a justiça se cumpriera por las próprias manos humanas. O incentivo del combate em contra da injustiça por la força humana. Lo que o texto nos está dizendo é que Deus vê a injustiça e que Ele vai juzgar tanto a um como ao outro. Pero há um tempo determinado para isso. Acá, na terra, debaixo do sol. Pero este tempo só Deus conhece. E não podemos querer antecipá-lo. Ou corrigir a injustiça do mundo com nossa própria força, porque senão, desta maneira, vamos a ser injustos também. Vamos a praticar a injustiça também, a impiedade estará em nossas manos também. Então, o consuelo que Salomão lhe dá ao coração é dizer, Deus está vendo e vai actuar em um tempo que eu não conosco,
que eu não sei qual é, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, é um tempo determinado por Deus, pero Deus vai actuar, e quando Deus actue acá bajo el sol, repito, Ele não está falando do juízo final, Ele está falando de algo acá, e quando Deus actue, vai quedar claro quem está praticando a justiça e quem está praticando a injustiça. Versículo 18. Dije en mi corazón, aún con esta reflexión en la Suprema Corte de Justicia, aún mirando la balanza equilibrada, pero está equilibrada solamente porque la que la mantiene está ciega y no quiere ver. Entonces en el versículo 18 él dice, dije en mi corazón, es así como, es decir, esto solo acontece en el tiempo de Dios, y es un tiempo que nosotros no conocemos, que nosotros no sabemos. Es decir, es de esta manera. ¿Por qué es de esta manera? Mira cómo él sigue. Por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Dios no juzga inmediatamente para probar, para dejar claro, el sentido de probar acá es dejar claro a los seres humanos que ellos, actuando apartados de Deus, são como bestias, são como animales. É para provar, por isso que o tempo é o tempo de Deus. Por isso que toda injustiça não é corrigida no mesmo momento, porque Deus lhes está mostrando, ustedes separados de mim são bestias, são animales. As atitudes de ustedes são semelhantes a las atitudes de los animales. Ustedes são capazes de comerem-se uns a outros. Ustedes são capazes de devorarem-se uns a outros. Ustedes são capazes de ter atitudes impensadas. E é só mirar um holocausto da vida para ver que isto acá é a pura realidade. É só mirar qualquer guerra que se hace por interesses econômicos, políticos, de poder, para mirar que acá é a pura realidade. Para mirar que toda ação humana separada de Deus, se assemelha muitíssimo à ação de bestias, de animales que actuam por instinto. Então Salomão Deus disse, a ideia acá, o básico acá, é provar, é que os seres humanos puedan mirar-se a si mesmos e a suas atitudes na sociedade e dar-se conta que apartados de Deus são como animales, são como bichos. E aí, para seguir com esta sequência do ser humano como animal em sua ação separada de Deus, ele vai falar do destino de cada um. E é assim como ele sigue o versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, a los animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tiene todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y acá hay que tener cuidado, porque en una época donde nosotros estamos rechazando a los seres humanos y adorando a los animales, donde la mejor cama de nuestra casa está reservada al animal y el hijo duerme en cualquier lugar donde se puede, hay que tener cuidado para no pensar que Salomón está diciendo hombre y animal es la misma cosa. Él está trabajando. E outra coisa que não podemos fazer é já ir ao Novo Testamento para dizer, mira, não, Jesucristo hizo uma distinção muito grande, ou volver ao Gênesis para dizer, não, o ser humano é hecho a la imagen y semejanza de Deus, pero el animal não. La reflexión de Salomón acá não tem que ver com isso. Ele quer dizer o seguinte, que debajo del sol, acá nesta terra, não se pode distinguir o futuro de um e de outro, porque al fin y al cabo, o animal muere. E o ser humano muere. Por fim, al fim e al cabo, como ele vai seguir com todo, ele não sabe que destino tendrá o ser humano, tá? Depois da morte. Por isso que ele vai dizer, se não sabe, o versículo 21, quem sabe se o espírito de los hijos de los hombres sube arriba e que o espírito del animal desciende de abajo a la tierra. Nuevamente, nosotros tenemos la teología completa y nosotros sabemos que después de la muerte, sí,
el espíritu del ser humano es inmortal. Y con Dios, el espíritu del ser humano, estamos seguros, va para Dios. Y que si el animal se va a desintegrar en la tierra. Pero tenemos una teología completa. Salomón, repito, para que no quede duda, no está reflexionando sobre esto. Él está reflexionando sobre esta vanidad de los seres humanos en la tierra, acá, bajo el sol, sin Dios. Sin Dios. Y Salomón está diciendo, Dios deja que la injusticia corra suelta para que el ser humano se dé cuenta que sus acciones son semejantes a las acciones de los animales. De manera tal que hasta en la muerte, el ser humano en sí, separado de Dios, no está seguro qué es lo que le va a pasar. No está seguro que el espíritu sube y el del animal baja, sino que van a tener un mismo fin, un mismo destino, acá abajo la tierra. Entonces, como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tiene todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo, debajo del sol, apartado de Dios, es correr tras el viento. Todo, debajo del sol, apartado de Dios, es correr tras el viento. Por eso él dice, todo es vanidad, todo va a un mismo lugar. Es decir, acá si él toma Génesis, todo va a un mismo lugar. La tierra vuelve a la tierra, el polvo vuelve al polvo. Y él se queda ahí. Por eso, en el versículo 22, hay una conclusión que él ya tuvo antes. Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte. Porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Entonces, debajo del sol, él vuelve a una conclusión que ya tuvo anteriormente. He visto que para el ser humano no hay nada mejor que disfrutar de su trabajo, que gozarse en el fruto de su trabajo. ¿Por qué? Porque en la muerte el polvo vuelve al polvo. Y nadie lo va a traer para disfrutar después de la muerte de los bienes que acumuló, de las posesiones que juntó, de todo lo que él construyó. Entonces, considerando eso, no hay nada mejor para el ser humano que disfrutar. Disfrutar con temor, como vimos anteriormente. Temor no es una vida vivida de cualquier manera. Disfrutar con temor. Pero lo que él quiere decir es que la muerte encierra de tal manera la existencia del ser humano bajo el sol, que no hay nada mejor para este ser humano que disfrutar del fruto de su trabajo. Entrando en el capítulo 4, versículo 1, él va a ver otra cosa. Me volví, dice él, y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. Y he aquí las lágrimas de los oprimidos, sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Él ahora sale de la corte de justicia. Y él ahora mira otra realidad, las lágrimas de los oprimidos. Aquellos que están bajo la mano poderosa de quien tiene y detiene el poder. De quien tiene, detiene y usa el poder para oprimir, para machacar a los que no tienen ningún poder. Nuevamente podríamos entrar en una reflexión teológica, filosófica, de que todo oprimido es también un opresor, pero no es la reflexión que él está trabajando acá ahora. Lo que él está hablando es que miró y vio una situación que le entristeció el corazón. Las lágrimas de los oprimidos, de aquellos que están bajo las manos de los que detiene y usan el poder para oprimir, para machacar, para provocar la angustia, el hambre y todo lo demás que hemos visto en el mundo desde que el pecado es pecado. Pero hay una realidad que le duele, porque él dice que vio las lágrimas de los oprimidos, pero estos oprimidos no tenían quien los consolara. Podríamos pasar por los profetas, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y ver tantos llamados proféticos por boca de Dios,
O Deus hablando por boca de los profetas para la práctica de la justicia, para el amparo del oprimido, porque Deus sempre se preocupou com el huérfano, la viuda, e este é algo importantíssimo no Antigo Testamento. Pero não é a reflexão que Salomão está fazendo agora. Ele só está falando assim, eu vi debaixo do sol las lágrimas de los oprimidos, aqueles que choravam, que viviam bajo las manos poderosas de los que detêm o poder, e não havia quem los consolara. E aí entra uma reflexão natural de aqueles que estão reflexionando debaixo do sol sem a presença de Deus. Versículo 2 do capítulo 4. Luego de ver isso, de mirar a Suprema Corte de Justiça e ver que donde a justiça deveria fluir como água, não se pratica a justiça, sino que a impiedade. Ele saca as vistas de Achí, a mirada de Achí, mira em outro âmbito e vê as lágrimas de los oprimidos. E não vê quem pode consolá-los. Ele disse o seguinte: e alabei a los finados, a los muertos, los que já morreram, más que a los que vivem, a los vivientes, los que vivem todavia. E tuve por mais feliz, ele vai um passo mais adelante, e tuve por mais feliz que uns e outros, al que aún não nasceu, al que não viu a luz, que não ha visto as malas obras que debaixo del sol se hacen. Frente a toda esta injusticia, esta opressão, as lágrimas de los oprimidos sem ter quem los consuele, ele dijo, los que já morreram estão melhor. Porque não siguen contemplando a injustiça e a opressão sem não poder fazer nada. Porque não siguen bajo as manos poderosas de los que detêm o poder, sendo machacados, chorando sem ter quem consuele. Isto já não vem mais. Então são mais felizes estes que já morreram que os que siguen vivendo bajo a opressão. Agora, há um grupo mais feliz todavia, aquele grupo de los que não nasceram. Porque estes não chegaram nem a ver nada da injustiça e da opressão que se comete debaixo do sol. Dura a reflexão dele. Como é dura a vida debaixo do sol, principalmente quando não temos nenhuma perspectiva de Deus. Quando não temos nenhuma perspectiva da eternidade. Quando não temos nenhuma perspectiva que há um Deus soberano conduzindo a história por sua soberania e poder hacia o fim que Ele deseja. E esta história está bajo o controle do Senhor. E aunque as injusticias e as opressões estejam presentes em nossa jornada, nesta terra, Deus não está dormindo, Deus está despierto e obrando para o bem de aqueles que Ele ama e que Ele ha separado segundo seu poder. Pero fora de isso, não há outra que mirar todo o que passa debaixo do sol e dizer, os que já morreram estão melhor, porque não estão vendo e contemplando e vivendo tanta opressão. E os que não nasceram melhor todavia, porque não viram nada, não sofreram nada, este processo. E aí ele entra em um terceiro âmbito de impiedade, de injustiça. Versículo 4, mirem aí o versículo 4. He visto asimismo que todo trabalho e toda excelência de obras despierta a envidia del hombre contra su prójimo. Ele agora vai à motivação. Então, ele saiu da corte de justiça, ele passou por algum âmbito onde viu a opressão e as lágrimas de los oprimidos sem ter quem los consolara. E agora ele vai a um âmbito laboral. Ele entra em uma multinacional. Ele vai também a um quiosco, onde há mais que um trabalhando. E em ambos lugares ele prueba a motivação, o que está impulsando um a trabalhar. E ele disse, lo que impulsa o trabalho de los hombres es la envidia. La verdadeira motivação general para o trabalho del ser humano na terra es la envidia. Ele não está entregando todo porque tem uma consciência de que todo o que tem que fazer é para a glória de Deus, senão que ele está entregando todo porque ele quer ver aquele com quem ele trabalha sendo empurrado para lejos e que ele cresça. Ele está esperando uma oportunidade para cinchar a alfombra de aquele com quem ele convive e senta ao lado para que ele cresça naquele lugar. Em geral,
La reflexión de Salomón va en este sentido. Lo que motiva las acciones del ser humano, todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su próximo. ¿Sabe que en el siglo XVII Thomas Hobbes popularizó una frase interesante? Porque él dijo, el hombre es un lobo para el hombre. Él dijo también que el hombre es una divinidad para el hombre. Porque la idea era decir así, según cómo se comporta el ser humano, él puede ser un Dios para el otro ser humano, pero también puede ser un animal para el otro ser humano. Y ahí van a entrar las propuestas del contrato social y todo lo demás para reglamentar las acciones humanas en la sociedad, cosa que nosotros sabemos que pecadores como somos, si el Espíritu Santo de Dios no interviene, no obra en nuestros corazones, vamos a seguir siendo un lobo para nuestros semejantes. Y es lo que Salomón está hablando acá. El ser humano es un lobo para el ser humano. Porque la envidia o lo motiva o su acción buena despierta la envidia en el otro. Y esta relación de autodestrucción está presente en el ámbito laboral y también en otros ámbitos, pero principalmente en esta reflexión en el ámbito laboral. Y él dice, esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Que la motivación para el trabajo, que la motivación para las buenas acciones, que la motivación para el actuar humano sea la envidia, es correr tras el viento. Pero no solamente correr tras el viento, es decir, es vanidad, es humo, es vapor, sino que esa aflicción de espíritu, esta persona no tiene paz. Esta persona no disfruta, tal como él dejó claro en la conclusión, no disfruta de su trabajo, de los frutos de su trabajo. E agora ele vai entrar nas atitudes. Nós sempre estamos falando de 3 atitudes frente a las injusticias de la vida. E ele foi por la Suprema Corte de Justicia e dijo, así vi la injusticia, la impiedad. E ele passou por la sociedade, quizás mirando las naciones e dijo, vi gente oprimida sin tener con quien contar, derramando lágrimas. E ele vai no âmbito laboral, e no âmbito laboral ele disse, la motivación primera de los seres humanos es la envidia. Es lo que está reinando en este ambiente. Es la envidia. Y ahí hay 3 actitudes que podemos tomar frente a eso. O que vemos frente a eso. La primera de ellas está en el versículo 5. Y él dice, el necio cruza sus manos y come su misma carne. El necio mira todo eso y dice, no voy a hacer nada. No voy a trabajar, no voy a laborar, no voy a esforzarme, porque al fin y al cabo la injusticia está en el lugar donde debería haber justicia. Al fin y al cabo la opresión está desde el comienzo. Cristo también dijo que el pobre o los pobres siempre estarán con ustedes. Es decir, no voy a arreglar esto con mi trabajo. Y en el lugar donde trabajo, mi patrón que tiene una cara de gente piadosa, pero es un infierno. Y mi compañero que me abraza, que me golpea las espaldas, como quien me ama. La verdad que la motivación entre nosotros es la envidia, porque yo quiero crecer más que él y él quiere crecer más que yo. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a cruzar los brazos. El tema es que la Biblia advierte que el que no trabaje, que también no coma, por ejemplo. Y es esa la consecuencia del versículo 5, el necio cruza sus manos y que se autodestruye, come su propia carne. La imagen fuerte es para decir que él se autodestruye, porque el tiempo se encargará de que esta persona no tenga cómo vivir debajo del sol. Su existencia será autoconsumida por su necedad, por su cruzar las manos, por decir, ya no voy a hacer nada. Y no voy a hacer nada porque no vale la pena. La maldad del mundo. Primera actitud. Segunda actitud, que está en el versículo 6, más vale un puño lleno, o una mano llena, con descanso, que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. La segunda actitud es extender las 2 manos. La imagen es exactamente la que tenemos. Uno que extiende las 2 manos, la primera imagen.
las dos manos en forma assim de uma cuia, para llenarla. Ele disse, já que a injustiça está por todo lugar, já que o ambiente laboral é de pura envidia, a motivação, o motor que conduz o ser humano é a envidia, já que a impiedade não tem correção, eu vou a laborar como louco, eu vou a trabalhar como nunca, e eu vou acumular, e eu vou guardar. É a imagem de las dos manos llenas. Ele disse, eu vou llenar las manos, eu vou llenar los hilos, eu vou preparar-me para que en este mundo de injustiça eu tenha todo. E aí ele não tem paz, não tem descanso, não desfruta do fruto de seu trabalho. ¿Por quê? Porque ele vai viver para isso. Porque sua existência se transformará em la existência de alguém com as manos insaciáveis, que sempre quer mais e mais e mais, porque em nossa sociedade, el que tem mais é melhor. Somos impulsionados todo o tempo, todo momento, a cada segundo, a adquirir mais, a ter mais, a comprar mais, a acumular mais. Há uma insatisfação no coração humano com respeito às possessões. E quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor. É a história do multimillonário que falamos acá, que lhe perguntaram ¿hasta quando? Ele disse um pouquinho mais. O mundo já estava quedando chico para que ele pueda guardar suas possessões. E alguém lhe pergunta, pero ¿hasta quando? Ele disse um pouquinho mais. Porque as duas manos extendidas, pero não há paz. É o que ele disse, versículo 6. Mais vale um punho cheio com descanso que ambos punhos cheios com trabalho e aflicção de espírito. E a última atitude que deveria ser a nossa é a atitude que novamente está no versículo 6, de um punho lleno com descanso, com paz. Mas vale um punho cheio com descanso, com contentamento. Trabalhar, sim. Descansar, também. Trabalhar, sim. Gozar de la família, também. Trabalhar, sim. Divertir-se, também. É a conclusão que ele chega. Não há nada melhor para o ser humano que desfrutar do fruto de seu trabalho. Pero quando as duas manos estão extendidas só para acumular, não há desfrute. Porque não há tempo para isso. Porque não há tempo. O tempo que tens para acumular e guardar, e guardar, e acumular, e acumular, e guardar. Lo que Salomão diz é que isto é aflicção de espírito e correr tras el viento. Correr tras el viento. Não há descanso para a mente humana, que as duas manos estão extendidas sempre, porque necessita ser e trabalhar e trabalhar. Nunca houve geração mais angustiada que a nossa. Mais insaciável. Mais depressiva. Algo está mal. E parte do processo pode ser por isso, porque nunca tem a capacidade de deixar um punho aberto para as necessidades, pero o outro cerrado, porque necessita descanso, necessita diversão, necessita vida. Todos aqueles que estão com as duas manos abertas resumiram sua vida em adquirir possessões, em conseguir coisas. Jesucristo nos advertiu enquanto a isso também, dizendo: a vida del hombre não consiste na abundância de los bienes que posee. Lucas, capítulo 22, versículo 15. A existência não pode ser confundida, resumida a lo que temos. Isto é uma imposição da sociedade, esta é uma imposição de nossa época e de outras épocas também, pero nunca foi um conselho de Cristo, porque a vida humana não se resume a lo que nós temos ou deixamos de ter. Vivir com significado é muito mais que extender todo o tempo as duas manos. Hermanos, há muita gente com as duas manos extendidas e não está vendo os filhos crescerem. Porque não dá tempo.
O tenés que recoger a una para abrazar al hijo, o desabrazar y seguir con las dos extendidas y ver la vida pasar, el hijo crecer, la hija crecer, la vida pasar, enquanto él trabaja todo el tiempo, ella trabaja todo el tiempo, acumula, junta, pierde. Y la vida está pasando. Preguntem a quantos abuelos que em sua época de padre le hubiese gustado disfrutar mais de los hijos. Pero muitos de ellos, não todos, pero muitos de ellos estuvieron com as duas manos extendidas todo el tiempo. Todo el tiempo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que garantizar o futuro de mis hijos, eu tenho que garantizar a melhor escola, eu tenho que garantizar a universidade, eu tenho que garantizar, e os niños crescendo, contratando a pessoa para cuidar, para ajudar, para educar. Está falando de vanidade, é correr tras el viento, porque a vida não se resume a isso, não se resume a lo que estamos conquistando. Há coisas cerca nuestro que estamos ignorando porque estamos todo o tempo com as duas manos extendidas. Não podemos parar. Não há reflexão. Este é um síntoma de que não confiamos em Deus para guiar e cuidar de nossas vidas, para proveer para nós outros, para dar o que nós outros necessitamos, mientras nós outros cuidamos de lo que Deus nos deu para cuidar. É um síntoma de falta de fé, porque mientras nós mantenemos as duas manos extendidas, estamos falando, Senhor, eu sei que Tu eres Deus, pero eu por minha força vou garantizar o mío por las dudas, e mientras tanto, tantas coisas alrededor nuestro estão acontecendo e não estamos vendo, porque não sabemos confiar em Deus para nossa provisão. Não desarrollamos amistades verdadeiras, duradeiras, porque nosso foco, nossa atenção está em manter as mãos extendidas. Nossa energia está aqui, nossa força está aqui, nossa mente está aqui. Quando Deus nos mandou amar a Ele com toda a nossa energia, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, e não concentrar toda a nossa energia, força, mente, em as coisas que as duas mãos juntas estão para acumular. Hagamos, por favor, uma reflexão, hermanos, sobre como estamos lidiando no mundo. O lugar que o trabalho está ocupando em nossas vidas. É por la necessidade ou por falta de confiança em Deus que eu tenho que juntar, porque eu não sei se Deus vai garantizar minha vida. Isto involucra um montão de coisas. Falta de fé, falta de confiança no Senhor. Insatisfação em nosso coração. Por favor, que reflexionemos sobre isto. Então, se Cristo advertiu, a vida do ser humano não consiste na abundância de los bienes que possui. Jesus ordena que o centro motor de nossa vida seja Deus, seu reino e sua justiça, e não as possessões que tengamos. Mirá o que ele disse em Mateus capítulo 6, versículos 31 ao 33. Não os afaneis. As duas manos extendidas. Não os afaneis, pois, dizendo o que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. Porque os que não conhecem a Deus, porque os gentiles buscam todas estas coisas, as manos sempre extendidas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necessidade de todas estas coisas. Estas, el comer, el beber, el vestir-se. Não está prometendo nada fora de esto, el alto del año, la supercasa. Ele está falando, tem necessidade de estas coisas, e vuestro Padre sabe de esto. Mas buscad primeiramente o reino de Deus e suas justiças, e todas estas coisas serão añadidas. Añadidas. O apóstolo Pablo, seguindo a Jesucristo, também estimula a los cristianos a desarrollar su carácter en la doutrina del contentamiento. Pero la piedade, em efeito, é um meio de grande ganância quando vai acompanhada de contentamento. Porque nada hemos traído ao mundo, assim que nada podemos sacar de ele. E se temos que comer e com que cobrir-nos, com isso estaremos contentos. Pero los que querem enriquecer-se caem em tentação e laço e em muitos desejos necios e dañosos, que hundem a los seres humanos em la ruína e em la perdição.
Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, no está hablando que el dinero en sí es un problema, el amor al dinero. Y los que están todo el tiempo así, están amando las cosas del mundo, por el cual, condicionándolo a algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Salomão dijo, essa aflicção, as duas manos extendidas, essa aflicção de espírito, não dorme bem, não despierta bem, não desfruta bem, não come bem, não hace nada bem, todo lo que hace es juntar las manos extendidas para garantizar su propia existencia. Va a tener un infarto trabajando para garantir su propia existencia. La Escritura a los Hebreos nos dice también, sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Por último, mejor un puñado de tranquilidad que dos manos extendidas, pero llenas de fatiga. Dios nos advierte que frente a las injusticias de la vida, nosotros podemos confiar que Ele está obrando, trabajando, y que Ele va a garantizar para proveer para nosotros lo que nosotros necesitamos, para vivir de la manera que le agrada y para glorificar a Él. Mientras tanto podemos disfrutar del fruto de nuestro trabajo acá en la tierra. Amém? Amém. Que Deus nos ajude. Que Deus nos dê graça para confiar em Ele. Para buscar em primeiro lugar seu reino e sua justiça. E deixar que lo que necessitamos nós, Deus vaya añadiendo para nossa existência. Nós vamos a orar. Em seguida cantaremos uma canção juntos e estaremos todos despedidos. Tá? Então, oraremos agora, vamos estar cantando uma canção e estaremos todos despedidos. Vamos orar? Que tal se nos paramos los que pueden? E que tal se evaluamos com sinceridade, seriedade e humildade frente ao Senhor como estamos vivendo neste sentido? Para não permitir que a injustiça nos convierta em pessoas injustas também, que a impiedade não nos convierta em pessoas impías também. E para que a loucura del mundo não nos haga extender nossas manos em uma atitude de pura insatisfação e falta de confiança em Deus para garantizar nossa existência acá na terra. Que tal se hablamos, Senhor, ajuda-me a buscar tu reino e tu justiça, porque eu sei que o demais vai ser añadido a minha existência acá na terra. Vamos orar. Senhor, en esta mañana nosotros te alabamos y glorificamos. Y reconocemos, ó Dios, que también somos injustos. Pero queremos la corrección de esta injusticia en tu presencia y por tu gracia y misericordia, Señor. Fuimos justificados y salvos. Pero aún como personas justificadas cometemos injusticias acá en la tierra. Y vemos injusticia todos los días y no queremos hacernos impíos también por la impiedad debajo del sol. Queremos tener una actitud correcta, Señor, acá debajo del sol. Tener una mano extendida, sí, para trabajar, para luchar. Pero la otra, Señor, en una señal de que confiamos en ti. Una señal de que creemos en tu provisión para nuestras vidas. Dios, que tu Espíritu Santo esté confirmando esta palabra en nuestros corazones en esta mañana. Que cada uno acá, Señor, pueda reflexionar seriamente y que podamos, ó Dios, buscar cambios en cuanto a eso en tu presencia. Transfórmanos a tu imagen cada día.
Transforma nuestros corazones, nuestras vidas. Es lo que nosotros te pedimos hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.